podríamos decir que Emilio es una de las personas pues, referentes en el ámbito de la gestión del regadío. Por tanto, para dar comienzo a este programa de jornadas técnicas pensamos que es un lujo poder contar con él. Tan pronto termine Emilio con su presentación, daremos paso a la mesa de expertos que moderará Rosa Gallardo, que acaba de llegar. Así que sin más dilación, te dejo los mandos. Gracias. Bien, pues buenos días. Antes que nada agradecer lógicamente a Expofare. Para mí pues, es un placer estar todos los años aquí, ya pues no sé cuántos años he tenido la ocasión de venir a Expofare y también a la comunidad de regantes de Fuente Palmera con la que mantenemos unas relaciones muy buenas. Bueno, como bien ha dicho Miguel Ángel, yo soy catedrático de la Universidad de Córdoba y de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica. Pertenezco también al Departamento de Agronomía y bueno, pues yo les voy a hablar a modo introductorio de la mesa redonda que va a haber a continuación sobre expertos en gestión de recursos. Yo les voy a hablar de determinadas cuestiones relacionadas con la innovación que estamos llevando nuestro grupo de investigación acerca de los recursos hídricos y de la gestión del agua de riego. Bueno, la Unión Europea, ha fijado una serie de prioridades para los próximos años y en el ámbito agrario hay dos que nos interesan especialmente. Una es el tema del cambio climático, lógicamente, que ha sacado una serie de políticas basadas todas en el Green Deal, donde persigue un continente climáticamente neutro de aquí al 2050 y una transformación digital en Europa. Eso, pues lógicamente, es especialmente aplicable también en el ámbito agrario, como vamos a ver. De hecho, el Ministerio de Agricultura pues ya pues tiene un plan estratégico, ha definido hasta la fecha dos, uno tenía un horizonte 2019-2020 y otro 2021-2022. He visto que el ordenador me está alterando algunas líneas de la presentación. Y aparte de eso, todos sabemos que dentro de lo que son los fondos de Next Generation o fondos también de resiliencia que corresponden al plan de recuperación y transformación y resiliencia, pues se han definido una serie de planes estratégicos, los conocidos como PERTE. PERTES hay, creo recordar, desde julio del año pasado que salieron hasta el 31 de mayo, que fue el último. El primero fue el del coche eléctrico y el último ha sido el de la economía social o algo así. Pues creo que son 11 los que han salido desde, repito, el año pasado hasta la fecha, ¿no? Pero hay tres especialmente que nos pueden interesar al sector agrario. Uno es el de las energías renovables, un PERTE cuantioso que salió a finales del año pasado. Otro es el PERTE agroalimentario, que salió el 8 de febrero de este año, y el PERTE de digitalización del ciclo del agua, que salió el Día Mundial del Agua, en concreto el día 22 de marzo. Todos ellos, lógicamente, tienen una serie de prioridades estratégicas. El PERTE agroalimentario está estructurado en tres ejes. Uno de ellos es la digitalización precisamente del sector agroalimentario, ¿no? Y el PERTE del ciclo integral del agua, pues ahí una de las estrategias es precisamente la digitalización en el regadío, ¿no? Muchos de ellos ya han tenido convocatorias y demás, otros pues están en fase todavía más incipiente, pero en los próximos años va a haber aquí un gran movimiento, tanto para las empresas como para los usuarios, como para también los centros tecnológicos y centros de investigación. Bueno, en el ámbito del regadío, pues digamos hay dos aspectos preocupantes a los cuales vamos a tener que hacer frente en los próximos años y en la actualidad. Uno es el agua, lógicamente, y el otro es la energía. No se puede obviar la energía sin analizarla de forma conjunta con el agua. Es decir, eso es un binomio hoy en día inseparable, indisoluble.
El agua preocupa por el tema de la escasez. Somos conscientes de la situación en la que estamos, ahora daremos alguna cifra de esa situación. Y en concreto yo incidiría en dos aspectos en relación al agua: el clima, cómo influye el clima, nuestro clima, y la cuestión del cambio climático, cómo influye, que también ya hay evidencia del mismo. Y el tema de la energía, pues lógicamente por los precios muy altos, mercados muy volátiles, pues eso es preocupante, y por la dependencia que tiene el regadío y el sector agrario también de la energía. Bueno, decía yo el clima. O sea, hay que ser conscientes que estamos en un clima mediterráneo, que si por algo se caracteriza un clima mediterráneo es por la variabilidad temporal en cuanto a los registros de agua. Eso es evidente. Sí que hay un patrón que se repite año tras año, que son la evapotranspiración. Sabemos que hace más calor en verano, que hay más evapotranspiración y que en invierno pues hace menos, y esos comportamientos más o menos son iguales a lo largo de un ciclo importante de años. Pero en cuanto a la lluvia, cada puntito de eso es el agua, la lluvia de un día. Pues en cuanto a la lluvia, esto no se ve muy bien, pues hay una irregularidad año tras año enorme, ¿no? O sea, no hay un patrón que defina cuál es el carácter de esa lluvia. Claro, y esto si lo traducimos en realidad a un ciclo, a una serie histórica muy grande, pues podemos observar a la derecha una gráfica donde hay 100 años de datos de lluvia, y cada punto corresponde a la media de 10 años. Y lo que sí se puede observar es que esa media, cuando se hace un análisis de regresión, pues la tendencia es a la baja, es más o menos a una pendiente descendente de un 6% anualmente. Todo esto se traduce en una disponibilidad de recursos, lógicamente, menos lluvia, menos aportaciones y menos recursos, pese a que en los últimos años ha habido grandes esfuerzos de modernización, pero sin embargo, claro, pues garantizar los recursos o las dotaciones de agua no es nada fácil ante este escenario, ¿no? Y ahí podemos observar cómo los últimos 22 años en la cuenca de Guadalquivir, pues 4 de cada 10, no se dio la dotación que por norma debería haberse dado. Esto, si lo llevamos los últimos 10 años, no es 4 de cada 10, sino 6 de cada 10. Y en concreto, pues todos los últimos años podemos observar ahí que los últimos 6 años pues no ha habido una dotación asegurada, ¿no? Y bueno, pues ya ha sido la situación extrema en la que este año nos encontramos. Bueno, pues abajo podemos observar también de esa serie histórica que antes le he mencionado, pues un indicador que mide la sequía. Es el índice SPI, que nos marca la severidad de la sequía. Cuanto más negativo, más sequía. Y cuanto más dura, pues más, digamos, la zona esta oscura, pues dura más años, pues la sequía, pues lógicamente es más repetitiva año tras año. Podemos observar que de esa serie, que arranca del 1919, me parece que era, o 20 por ahí, pues casi los primeros 50 años o algo así, apenas había sequía. Había sequía, pero no tenían tanta virulencia como a partir de los años 80, ¿no? Y eso es algo que preocupa ya, ¿no? O sea, la sequía es un fenómeno que existe, ahora lo veremos históricamente, pero lo que está ocurriendo es que su frecuencia y su virulencia, su intensidad cada vez es mayor. Antes el alcalde de Fuente Palmera me ha pisado una cosa que yo le iba a mostrar aquí, que era precisamente los récords que este año hemos batido. El mes de julio ha sido el mes de julio pues con más días por encima de 40 grados que ha habido en Córdoba, que se tengan registros, ¿no? El anterior año pues fue el 2015, este año ha habido 19 días por encima de 40 grados. 2015 creo que fueron, no sé, fue 18 o algo así, ¿no? Pero las olas de calor también que ha habido este año, entre todas ellas suman pues el mayor número de días por encima de 40 grados de los que se tienen también registros. En concreto, pues son 43 días si sumamos las olas de junio, que hubo 7 días, julio, que hubo 19, como hemos visto anteriormente, y agosto, que también hubo pues 17 días, ¿no? Y esto pues nunca ha existido. Sí, calor ha hecho, todos somos
conocemos, tenemos cierta edad ya, conocemos que ahí en verano hace calor aquí, hace calor, pero con tanta intensidad, en fin, no es tan... llama la atención. Y además hay otra cosa también que está ocurriendo, que es la forma en la que llueve. O sea, los patrones de lluvia son muy irregulares, ya no son esas lluvias sostenidas de otoño, de primavera, que estaba una semana lloviendo y se acumulaba el agua en el suelo, ya son muy intensas. Al final es posible que lleguemos a una lluvia media de un año normal, pero de una intensidad que ese agua no es aprovechable, ni en los embalses, ni en el suelo, ni en nada, ¿no? Es normal que llueva a lo mejor en 2 días 100 litros, como ocurrió, recuerdo, en el 2019 o el año pasado en Navidad, que estuvo lloviendo el día Nochebuena en Navidad, llovió muchísimo, en 2 días se alcanzaron cifras importantes, pero no son lluvias que lleguen a, digamos, a calar y alimentar los acuíferos ni los embalses, porque muchas veces no son aguas que caigan en cuencas reguladas, ¿no? Entonces, esto es precisamente la distribución anual de lluvia de los últimos años en una estación que tenemos en Rabanales, en la universidad, y donde podemos observar que estos son años naturales, ¿no? Que al final conseguimos, a lo mejor, los datos de lluvia media. Este año, pues vamos, desde luego, en una situación muy inferior a lo de los años que precedieron, muy similar, un poquito más alta que el 2019, pero lo que es el año hidrológico, que acaba ahora a finales de este mes, pues ha sido nefasto, muy malo. Y eso lo podemos, eso se traduce lógicamente pues en la situación en la que estamos, una situación de sequía que no es tan solo de España. Fíjate, esto es un informe que ha sacado ahora en el mes de julio el Observatorio de la Sequía de la Unión Europea. El JCRC tiene un observatorio que se dedica a analizar precisamente estos fenómenos, y la sequía ha sido muy generalizada en Europa. O sea, en España, lógicamente, tenemos sequía, pero aquí en Francia ha sido preocupante la sequía. Y en España, bueno, datos del SAI de la Confederación, pues nos muestran cómo toda la cuenca se encuentra ahora mismo en unos datos de lluvia, a escasos días finalizar el año hidrológico, donde estamos por encima casi en toda la cuenca de los 400 litros por metro cuadrado, ¿no? Y en algunos puntos pues no llega ni a los 200 ni a los 300, ¿no? Y esto sí que preocupa. De tal manera que los niveles de los embalses pues han bajado, están rondando ya en la regulación general el 20%, y eso nos marca una situación, como podemos ver aquí, ya claramente de alerta, a punto de entrar en la emergencia. Cuando ese índice de escasez llegue a 1,15, entramos directamente en la emergencia. Esperemos que este otoño pues llueva. De todas formas, yo no quiero ser, digamos, pesimista, quiero dar un mensaje de esperanza, porque repito que esto de la sequía es algo intrínseco a nuestro clima, y no va a ser la primera vez ni la última que estamos en sequía. Fíjense los registros de sequías que hay en la cuenca de Guadalquivir, y algunos han durado, pues como fue la de los años 75, como en el año 79 hubo una que duró 4 años, y previamente también ha habido sequías severas en la cuenca, o sea que no estamos en una situación muy anómala. Quizás la más importante de la que uno tiene recuerdo fue la de los años 90, la famosa Expo que arrancó con sequía y demás, y llegamos al 95 con sequía, con una sequía brutal, donde si analizamos precisamente esta sequía de los años 90, cada década tiene su sequía, eso es así, ¿no? Quizás ahora se ha cortado, ya no es cada década, ya es cada periodo más corto de tiempo, pero la de los años 90 llegamos al 94-95 en una situación bastante penosa, muy cercana, peor todavía que la que estamos ahora, peor. Ese año recuerdo que no hubo dotación de agua, como podemos ver ahí, no hubo nada, o sea, cero. Los años anteriores hubo restricciones importantes y, bueno, pues a partir del año 96 se recuperó ya, ¿no? Se recuperó la lluvia y pues gozamos de unos años bastante buenos.
Bien, el otro factor que yo decía que preocupa es el tema de la energía. La energía, pues desde el año pasado, el verano del año pasado, el incremento de la energía, pues también todos sabemos cómo ha ido evolucionando y ahí vemos la comparación de estos 2 últimos años, ¿no? Lo rojo sería la evolución de este año en los precios de la energía. Tuvieron un pico en el mes de marzo de casi 600 euros al megavatio en algunos momentos dados del día, ¿no? Y bueno, pues parece que ahora mismo está a precios altos respecto a lo que teníamos anteriormente, pero algo más estabilizado. De todas formas, es un mercado tan volátil que depende de otras circunstancias muy distintas, de la lluvia, de la disponibilidad de agua en los embalses, porque es una fuente importante de energía, de la guerra y de otras cuestiones especulativas, ¿no? Bueno, abajo es lo mismo, pero la evolución en periodos comparables, de datos históricos me parece que desde el 98, el año que se liberalizó el mercado de la energía. Bueno, ¿cómo podemos actuar nosotros? Pues podemos actuar, digamos que con 2 líneas claras, ¿no? Una, pues haciendo una gestión, es decir, cuando uno no dispone de agua, es lo mismo que cuando una economía no dispone de dinero, tiene que ahorrar, tiene que recortar de alguna forma. Entonces hay que ahorrar agua y hay que ahorrar energía, ¿no? Entonces, mejorar la gestión del agua es clave y en el tema de energético hay que reducir esa dependencia energética usando energías renovables, hay que, de alguna forma también, incrementar una eficiencia en el sector a la hora de ahorrar energía, ¿no? Y optimizar, por tanto, ese recurso. Para ello, la transformación digital nos puede ayudar mucho porque vamos a conseguir información, datos y, por tanto, poder actuar con conocimiento, ¿no? La digitalización del sector del agua pues nos va a conducir a una mejora, por consiguiente, de lo que es la productividad, porque vamos a tener un uso más eficiente de los recursos, vamos a ahorrar costes y, por tanto, a ser más productivos. Vamos a hacer frente a una mayor adaptación a eventos como pueden ser los costes o la escasez de los recursos, más sostenibles, por tanto, y más competitivos. Bueno, ahí hay diferentes armas ya y herramientas dentro de lo que es la digitalización que nos permitirán, sin duda alguna, ayudar a la toma de decisiones en la gestión del agua y en el uso energético, ¿no? Bueno, yo les voy a poner algunas, voy a ir un poco. ¿Cuánto me queda, Miguel Ángel? 10 minutos, ¿no? Bueno, es suficiente. Algunas de las cuestiones que nosotros, pues, dentro de nuestro grupo de investigación estamos trabajando, aplicando las herramientas de la inteligencia artificial y la digitalización para la gestión de los recursos, en concreto del agua y de la energía, ¿no? Y aquí yo les señalo 2 escalas, de si nosotros podemos trabajar a escala temporal, abajo en el eje de ACISA, o a escala espacial en el eje de ordenada. A escala espacial podemos trabajar en una gran escala, una comunidad de regantes o una cuenca, es exactamente igual. Y a escala de agricultor, o sea, también si se dispone de información a escala de agricultor, pues también se pueden tomar decisiones basadas en estas herramientas. Entonces, a escala de comunidad de regantes lo que nos interesaría pues, es saber cantidad de agua que se va a consumir, que se va a necesitar. A escala de agricultor, pues lo que interesaría decirle a ese agricultor, ¿tengo que regar o no tengo que regar? Segundo, ¿cuánta agua tengo que aplicar? Y tercero, ¿cuándo tengo que aplicar ese agua? Lógicamente, esas son las preguntas que se hace el agricultor. Si hay que regar mañana, ¿cuánto tengo que regar? Y una planificación temporal de cuál es el riego. Bueno, lógicamente eso se traduce en una reproducción de un avatar del gestor, del usuario, del agricultor del riego, que a escala temporal nos permitirá, pues lógicamente con el apoyo también de diversa información, como ahora vamos a ver, como son los sensores remotos, establecer la estrategia de riego y responder a la pregunta de cuánto tengo que aplicar agua. Y a escala de comunidades regantes, pues podemos llegar incluso a definir cuánta agua necesito para mi comunidad de regantes, para gestionar mi cuenca,
una semana antes. Cada día de la semana podemos tener, con los sistemas predictivos, con la inteligencia artificial, podemos adelantarnos y saber la demanda de agua para los días siguientes. Lógicamente esto tiene mucha repercusión porque, aparte de conocer la cantidad de agua, pues vamos a conocer también qué cantidad de energía podemos contratar para esos días. Bueno, ¿cómo resolvemos la primera, digamos, resolución espacio-temporal? Pues con inteligencia artificial. Aquí una de las cuestiones que se usan es las redes neuronales, las cuales se optimizan con algoritmos genéticos, si estos son procedimientos estándar, y todo esto requiere mucha información, muchos datos. O sea, hay que ir a comunidad regante. Está en concreto, se hizo un trabajo en el Benbeza margen derecha, y bueno, pues los datos de entrada que se disponen en la comunidad generalmente son datos que se disponen en la propia comunidad o en las estaciones agroclimáticas, ¿no? Bueno, no voy a entrar en detalle en esto, lo que al final nosotros podemos observar es que existen muy buenas correlaciones entre la demanda de agua que requiere esa comunidad, ¿no? Y lo que el sistema me da, ¿vale? A escala de agricultor, pues decidir si va a regar o no va a regar no es fácil, ¿eh? Primero tenemos que, a través de técnicas basadas en árboles de decisión, saber responder a esa pregunta, sí o no. Bueno, esto lo hemos hecho para una comunidad de regantes que es Canar de Zújar, en Don Benito. Y luego hemos aplicado, para responder a las siguientes preguntas de cuánto y cuándo, pues ahí ya técnicas de lógica difusa, algoritmos genéticos y redes neuronales, ¿no? Esto, pues lógicamente, son herramientas que se disponen de ellas a nivel de programación, que son complejas y que lo importante es alimentarlas con datos, con buenos datos, ¿no? Entonces, la decisión de si va a regar o no va a regar depende de cuestiones como si es efectivo o no es efectivo. El agricultor a lo mejor si es efectivo no va a regar. Del día de la semana, no es lo mismo un domingo que un lunes o un sábado que un martes, ¿no? De las temperaturas, de la percepción que tiene también el agricultor, ¿qué percepción tiene? De la humedad relativa media diaria. Si el agricultor tiene percepción de que hace mucho calor, pues riega. O sea, muchas veces el agricultor no mide, sino se deja llevar por percepciones que él ve, ¿no? Entonces, bueno, esto, y en cuanto a las siguientes preguntas, pues nos basamos en otra serie de datos, de información que se dispone en la comunidad, ¿no? Bueno, con todo esto lo que le quiero decir es que en la tabla de arriba, de todos los eventos que nosotros simulamos, que fueron más de 40.000, el 100% de las veces acertamos. El 100% de las veces acertamos con que el agricultor regaba. Y las siguientes respuestas, pues lógicamente el cuánto, qué cantidad de agua, pues nos aproximamos bastante bien. Nosotros analizamos 3 cultivos, arroz, maíz y tomate. Y los coeficientes de determinación eran muy buenos. Es decir, que la comunidad puede saber cuándo los agricultores de su zona van a regar en base a esos parámetros que estamos nosotros midiendo. Bueno, esto se ha mejorado, se ha perfeccionado, hemos sido capaces de saber dentro de los 7 periodos tarifarios cuál era la demanda de agua en cada periodo, y eso lo hemos llegado también a reproducir, y ahí están, precisamente para los 7 periodos tarifarios, cuáles son las predicciones de agua que ha habido en esa comunidad. Y les decía que también podemos incorporar los sensores remotos, ¿no? Pues en este caso, a escala de agricultor, hemos incorporado la disponibilidad que tenemos a través del satélite Sentinel, de las imágenes de satélite, las cuales nos han permitido, a ver si sale la siguiente, ahí está, nos han permitido disponer de esas imágenes y con otros datos que aquí aparecen ya, como es el índice NDVI, que era calculado con las imágenes de satélite, pues también responder a través de esas imágenes y del resto de datos a una mejor precisión en esa predicción que dábamos de la demanda de agua a escala de agricultor. Pues ahí los coeficientes de determinación aumentaron sustancialmente. Bueno, y no nos hemos quedado en eso, sino que hemos sido capaces también de predecir, pues eso, los consumos de agua de la cuenca o de la comunidad de una semana para otra. Y
aquí los datos que se han dispuesto pues han sido lógicamente otros, y hemos aprobado, hemos aquí hecho uso de una metodología muy reciente, donde una metodología que se llama Transformer. Esto salió, Google lo publicó en el 2017, en el 2021. Pues la Universidad de Stanford dijo que esta va a ser la línea base para cualquier, desde luego, aplicación de la inteligencia artificial, y esto lo están usando. En realidad son algoritmos, redes neuronales que interpretan contexto, es decir, que dan significado. Y esto se está usando hoy en día para las traducciones simultáneas, se está usando para la interpretación de las redes neuronales, y nosotros lo hemos adaptado a la gestión de los recursos hídricos. En total aquí las capas que tienen son inmensas, hay más de 2 millones de simulaciones que se hacen, y con este modelo Transformer pues hemos sido capaces de determinar en esos 7 días de la semana, con una precisión absoluta, cuál va a ser la demanda de agua, ¿no? Bueno, esto es un trabajo que estamos pendientes de publicar, pero que los resultados ya están. Otra cosa que nos permite gestionar bien los recursos son los gemelos digitales, ¿no? Aquí ya hay varias pruebas, 3 minutos, sí, ya queda poco. Los gemelos digitales los estamos aplicando nosotros. ¿Un gemelo digital qué es? Pues es una reproducción de algo físico. Y que nosotros lo reproducimos mediante un modelo. Entonces el modelo se alimenta de los sensores que tenemos en lo físico, ¿no? Y entonces podemos actuar también sobre lo físico, ¿no? Y esto se va haciendo de forma simultánea, ¿no? Entonces estamos reproduciendo un gemelo digital que consiste en la reproducción de una máquina de riego. Es una máquina de riego que está allí en la universidad, y que, no sé si el vídeo sí, se ve un poquito. Hay que reproducir físicamente en el modelo como es el modelo físico, aparte de incorporar también una simulación, ¿vale? Y esa simulación hidráulica pues se ve alimentada por todos los sensores que existen en el modelo físico, sensores de presión, de caudal, también hay sensores de temperatura, sensores de pluviometría. En fin, con todos los sensores alimentamos el modelo de simulación y podemos actuar sobre el modelo físico. Esto también lo estamos haciendo en las estaciones de bombeo. Tenemos un proyecto de investigación que ya precisamente empezó el año pasado, y que vamos a simular, vamos a coger una comunidad piloto, el Valle Inferior, uno de los sectores que tiene, donde tiene también muchos sensores en la red, y lo que vamos es a realizar un gemelo digital de la estación de bombeo, para que de forma dinámica se pueda gestionar esa estación de bombeo en función de cómo esté funcionando, de si hay agricultores que están regando, quién está regando, cómo son las presiones. Pues todo eso lo queremos desarrollar en ese modelo digital. Ya para ir acabando, me quedan 2 o 3 diapositivas. En el Congreso Nacional de Riego presentamos en el Congreso Nacional de Comunidades Regantes. El mío es el de riego. Aquí hay algunos técnicos de comunidades de regantes. Presentamos una aplicación que le desarrollamos a FENACORE, que todavía está en fase de desarrollo, pero una aplicación muy interesante, que es para gestionar las estaciones de bombeo en las comunidades regantes. Es una app que se llama Gescore Energía. Bueno, es una app tremenda, o sea, con una tablet, no es una aplicación de ordenador, es con el móvil o con una tablet podemos gestionar la misma, ¿no? Bueno, pues tiene una serie de información que hay que meterle, características de la comunidad, los grupos de bombeo que tienen, los cultivos, el patrón de los mismos, también características de la visualización, información climática, y todo es personalizable también. Entonces, toda la caracterización de la comunidad la tiene que hacer, lógicamente, el técnico, ¿no? Sus curvas de bombeo, cómo son, el patrón de riego que tiene, si riega por la noche, si riega de día, qué porcentaje riega cada día. La aplicación se conecta de forma automática a la red SIAR y descarga los datos de esas estaciones agroclimáticas, incluidos los de Andalucía, lógicamente, y la nacional.
O sea, allí llegamos a un acuerdo con el Ministerio y la red SIAR, tenemos acceso a su API, con lo cual podemos leer todos los datos, a la EMET y al tiempo. También porque esas aplicaciones tienen ya sistemas predictivos y nos sirven también muy bien para hacer esas predicciones. Nos conectamos también a las redes eléctricas de España para saber los precios de la energía del día siguiente, porque todo lo que se da de forma optimizada, de tal manera que damos una recomendación de la gestión de la comunidad teniendo en cuenta los costes de la energía que va a haber, ¿no? Bueno, eso son unas pantallas de cómo en la aplicación se meten las curvas de las bombas, por ejemplo, y hay una distribución de la demanda de agua diaria, ¿no? Bueno, está la aplicación y al final lo que da la aplicación es esta. Da todo eso en la pantalla principal que da, por periodos, los consumos de agua, la gráfica de resultados de optimización que tiene, claro, nos hace una optimización. O sea, aquí también se han incorporado, aunque sea una app, algoritmos genéticos. O sea que tiene bastante... Y yo acabo ya con esto. Yo decía que la energía preocupa por el coste, ¿no? La evolución, desde luego, de la fotovoltaica en España en los últimos años es una cosa... estuvo estancada muchos años, hubo un relanzamiento a partir del 2008, cosas así, pero está estancada. Pero la verdad es que a partir del 2018 el incremento ha sido enorme, enorme. Hoy en día ha aumentado un 300%. Hoy en día ya es la cuarta fuente energética. Yo creo que pronto será la segunda o la tercera, cosas así. Entonces, incorporar la energía fotovoltaica para el uso del riego no es ninguna tontería. O sea, es algo que está ahí, que ya hay muchos datos de comunidades regantes donde ha incorporado esa tecnología. Esta es una foto del Valle Inferior y donde se trata ahora también de optimizar ese uso de la energía. En ese proyecto de investigación que yo les decía, estamos trabajando también en algunas de estas comunidades para ver cómo lo que tienen instalado se puede gestionar todavía mejor. Porque hay que, digamos, la energía no es que se produzca y ya está, sino que debe de sincronizarse con el riego. Y a veces se hacen las dos cosas, pero falta esa sincronización. Y eso es lo que estamos trabajando nosotros y queremos ver cómo aumentar ese porcentaje que a veces está en torno a un 50%, pero se puede subir a más. Y ya está. Yo estos mensajes son los que quería dar. Hay que mejorar la gestión del agua, lógicamente, apoyarnos en lo que tenemos, en la transformación esta digital y en todo este sistema de ayudas que va a venir, que son los PERTE. Y también en estos sistemas predictivos que nos dan, pues nos avanzan cosas que desde luego van a suceder y que son verdad, no es ciencia ficción esto, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por su atención. Yo no sé si hay preguntas o... Sí, yo me quedo aquí, lo resumo. Vale. Muy bien, muchas gracias, Emilio. Vamos a dar comienzo a la mesa de expertos vinculada con este bloque temático de innovación y aplicación de la digitalización. Pido pues tanto a Rosa como moderadora y a Julián Mora, Eduardo Blanco, Manuel Lobeto y Manuel Jiménez que suban a las sillas. Bueno, mientras se sientan, querría hacerles algún comentario en relación con la organización. Afortunadamente tenemos un cierto margen de maniobra con el tiempo. Tenemos un cierto margen de maniobra con el tiempo. Al final de la mañana hay una presentación de Expofare 2023. Ya tenemos fecha prevista para la organización de la próxima edición de Expofare y queremos además contar con la opinión de los asistentes en esta edición y presentaremos brevemente esta nueva edición al final de la mañana. Por tanto, tenemos un cierto margen de maniobra, vamos con media hora de retraso. Nos ha ayudado Emilio recortando 5 minutos, pero no tenemos que ser especialmente agobiantes, no nos tenemos que agobiar en exceso porque tenemos ese margen al final de la mañana, así que seguimos un poco en el plan previsto. Si podemos ahorrar un par de minutillos en esta mesa, perfecto. Bueno, a continuación, en este bloque, como decía, en este bloque temático queríamos tratar especialmente
todo lo que puede contribuir la innovación y sobre todo la aplicación de las tecnologías digitales y la inteligencia artificial, pues precisamente para la mejora de la gestión del riego. Posteriormente habrá un bloque temático donde trataremos los temas vinculados con las técnicas agronómicas. Y para moderar este bloque, esta mesa de expertos, tenemos el honor y la alegría de encontrarnos con una persona que se brinda mucho a ayudarnos en la organización de este tipo de eventos. Rosa Gallardo Cobos, doctora ingeniera agrónoma por la Universidad de Córdoba, catedrática de Economía Agraria y directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de esta misma universidad. Una persona con muchísimo recorrido, tanto en el ámbito investigador como docente, en todo lo que tiene que ver con la economía del mundo rural y del agro. Y bueno, dejo la palabra a Rosa para que pueda presentar a los intervinientes en la mesa. Aquí, información, disponen de un pasador para cuando quien tenga presentación pues puede utilizarlo. Bueno, pues buenos días a todos y muchísimas gracias, Miguel Ángel, muchísimas gracias a la organización, al Ayuntamiento de Fuente Palmera, Rurápolis y a todos los que estáis implicados en esta feria, que es una feria ejemplar, que apuesta y que quiere posicionarse pues por todo lo que es la innovación y el desarrollo de un ámbito tan estratégico como es la agricultura de regadío. Así que, bueno, felicidades por esta edición con todas las innovaciones que habéis incorporado. Para la Escuela de Ingenieros Agrónomos y Montes de la Universidad de Córdoba es un placer poder estar desde el principio con Expofare ayudando y apoyando en que esta feria se consolide, sobre todo porque nuestro objetivo es intentar ser útiles al sector y en este caso, bueno, pues estar cerca de la agricultura de regadío y poder ayudar y ser útiles, pues es nuestro objetivo y estamos encantados de colaborar siempre. Lo digo así, este es un camino que tenemos que recorrer juntos y la universidad donde debe estar es aquí, donde debe estar con el sector, con los agricultores, con las empresas y en este caso también con las comunidades de regantes. Bueno, pues en segundo lugar, pues quería felicitar a mi compañero Emilio Camacho, como siempre brillante y mostrando la utilidad de la investigación, es decir, es una investigación de primer nivel, pero es una investigación muy pegada al terreno, muy útil y que lo que quiere es pues servir a ese sector al que nos dedicamos. No voy a tener que contextualizar más la situación que tenemos porque la ha explicado perfectamente Emilio. Son retos enormes los que tenemos en cuanto a disponibilidad de agua y a energía, fundamentalmente al coste de la energía. La agricultura debe seguir realizando la función principal que tiene, que es producir alimentos, pero producir alimentos en esa situación de escasez de recursos y de coste elevado de los inputs, fundamentalmente en este caso la energía. Y poder seguir produciendo alimentos, que la agricultura siga siendo rentable, productiva y además sostenible, eso solo puede abordarse con innovación. Emilio ha dado algunos ejemplos de cómo se está innovando en la optimización de los recursos hídricos y de la utilización de otras fuentes de energía, pero creo que tenemos una mesa redonda que es un lujo también para poder seguir mostrando ejemplos de cómo desde el sector público y desde el sector privado se está apostando por esta innovación y cómo estas alianzas y esta forma de trabajar juntos pues es lo que nos va a llevar a que la innovación sea una realidad en el sector. Yo también lo digo siempre, creo que no estamos frente a un problema tecnológico, la tecnología está, Emilio lo ha comentado y seguramente que ahora los miembros de esta mesa redonda pues también lo van a poner sobre la mesa, la tecnología está. Creo que tenemos un problema de mejorar la tasa de adopción de la tecnología, es decir, cómo hacemos para que el sector adopte esta tecnología que está a disposición y lo haga pues, para poder tomar mejores decisiones en la gestión del agua y mejores decisiones también en el uso de la energía desde un punto de vista de la rentabilidad, pero también de la sostenibilidad. Bueno, pues para hablar de todo esto, pues contamos con una mesa redonda diversa, pero de lujo, con ponentes de primer nivel.
Me acompañan Julián Mora Aliseda, que es catedrático de Ordenación del Territorio de la Universidad de Extremadura, Eduardo Blanco, a su lado, que es técnico en el Departamento de I+D+I de Extreme Industria de Software, Manuel Lobeto Martín, es coordinador agronómico de I+D en Agrotech de la Universidad de Sevilla, y Manuel Jiménez es el director de innovación de Emergia Group. Distintas visiones desde lo público, desde lo privado, desde lo más agronómico a lo más tecnológico, que creo que son las visiones diversas que debemos abordar para avanzar en esto de la innovación, donde emerge con fuerza la transformación digital del sector. Así que yo, en primer lugar, quería daros la palabra. Como hay que incorporarse aquí, lo vamos haciendo en el orden en el que os he nombrado, y le vamos a dar, en primer lugar, la palabra a Julián para que nos aborde y nos presente las principales acciones que estáis desarrollando por parte de vuestras instituciones o empresas en el ámbito de la innovación y optimización de la gestión de recursos hídricos, y después, para finalizar, hablaremos de retos de futuro, de barreras o de oportunidades que están ahí que debemos aprovechar, ¿vale? Así que, Julián, cuando quieras, tienes la palabra. Pues, en primer lugar, muy buenos días. Agradecer a Expofare la deferencia que ha tenido de invitarme a estar esta mañana con ustedes, también a la presentación que me acaba de hacer la moderadora. Y continuando un poco con lo que aquí yo creo que se ha dicho, además muy bien, porque tenemos un proyecto que va a desarrollar ahora mi colega Eduardo de Xtreme, un proyecto que es en buena medida complementario al que ha desarrollado el catedrático Emilio Camacho, y él va a entrar en la parte mucho más de innovación tecnológica. Yo, como universitario, estoy en ese proyecto, y nosotros lo que tenemos es la parte, digamos, más, ¿cómo diría?, abarcable desde el punto de vista de las políticas europeas. Se han mencionado aquí los fondos de Next Generation, que tienen un componente no solo agrario, sino rural. Es verdad que dentro del rural la parte de regadío es esencial. Ustedes saben que el 70% de la población española que está en estos momentos en el ámbito agrario, en buena medida en la España vaciada, pues se asienta sobre las zonas de regadío, ya sea aquí en el Valle del Guadalquivir, como las Vegas Altas, Vegas Bajas del Guadiana, o en el río Ebro o en el Duero. Es decir, son las zonas que mejor están resistiendo. Y en ese sentido, saben ustedes que la política europea, ahora en el tema del agua, y en el tema, en definitiva, digamos, también del desarrollo, tiene una componente clave, que es que el medio ambiente, frente a las políticas hídricas tradicionales más utilitaristas, el medio ambiente es un elemento transversal. Aquí se ha venido hablando de la sostenibilidad, etcétera. Bien, todos sabemos que una cuenca hidrográfica, sea la que sea, tiene ahora un componente, digamos, de sistema territorial. Sistema territorial donde no solo tenemos los elementos biofísicos, pues desde la flora y la fauna, los suelos, las características climáticas, sino también elementos, digamos, relacionados con el ámbito sociodemográfico. Cada cuenca tiene una determinada población, tiene una determinada estructura de asentamientos, un desarrollo también o área económica con una especialización más o menos en uno u otro sentido, y al mismo tiempo tiene un conjunto de valores, de usos, de tradiciones que hacen que todo ese, digamos, sus sistemas se integren de una manera territorial, que es como avanza la Unión Europea, que dice que los fondos de Next Generation tienen que contemplar en el ámbito rural 3 elementos claves: la protección ambiental, ligada al desarrollo socioeconómico, que va a venir de la mano de la innovación y la tecnología, y, por supuesto, la fijación de la población en los ámbitos rurales. Y, como les decía antes, el regadío, las áreas regables, son las que pueden resistir. Las áreas de montaña, las áreas de secano van a tener más dificultades, y otras zonas van a quedar prácticamente excluidas. No vamos a tener oportunidad o posibilidad de
rellenar esos espacios vaciados, entre otras cuestiones porque muchos también son espacios naturales con unas ciertas, digamos, figuras de protección que todos ustedes conocen, lo que implica la Red Natura, tanto como zona CEPA, como zona LIN, lugar de interés comunitario, o CED, zona de especial conservación. Bueno, pues para ello la Unión Europea ahora en este tipo de proyectos quiere medir no solo lo que estamos viendo ahora del agua, sino medir los procesos de desarrollo que contemplen esas variables que les acababa de decir. Es decir, bueno, ¿y cómo vamos a medir? Pues no se trata de medir por el simple prurito académico de medir, sino medir para servir de base a la planificación, a la gestión y al control de los procesos, sean hídricos o sean de otro tipo, dentro de esa perspectiva de intentar compatibilizar desarrollo con conservación. Porque, bueno, hablamos mucho de la sostenibilidad, pero el desarrollo sostenible no mide. Ustedes saben que es algo más discursivo, lo dice el informe Brundtland. El desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer el uso de los recursos por las generaciones venideras, pero eso no dice nada. Eso lo suscribimos todos, hay que medirlo. Y por eso aparecen los indicadores de resiliencia. Hemos desarrollado, acompañando al proyecto más tecnológico, hemos desarrollado un conjunto de 100 indicadores que van en 3 apartados. Indicadores de carácter ambiental. Bueno, claro, muchos de ellos están ligados a los recursos hídricos, la disponibilidad, la calidad, la contaminación de los mismos, la disponibilidad de acuíferos, etcétera, etcétera. Y tenemos también indicadores de carácter social y demográfico y de carácter económico. ¿Para qué? Para que con esos 100 indicadores metidos en un control de mandos, digitalizados también, podamos ver cómo va evolucionando el proceso, de tal manera que, si lo vamos monitorizando, vamos sabiendo en cada momento si estamos tomando las medidas correctas y adecuadas para conseguir los objetivos. Y para eso les introducimos una especie de modelo PER, no tiene nada que ver con el PER de Andalucía, de Extremadura, modelo PER en el sentido de presión, cuando realizamos determinadas actividades en las zonas de regadío o sobre cualquier actividad, digamos, industrial o del tipo que sea, ejercemos una presión que alteramos el estado de ese entorno. Bueno, pues estaría la parte de la R, presión, estado, respuesta. La respuesta la tendremos que ir haciendo en función de las políticas correctas tendentes a, digamos, corregir las disfuncionalidades de esas variables que se nos puedan ir cayendo o subiendo en exceso. Y para eso proponemos un modelo semafórico. Es decir, cuando es verde intenso es que va magníficamente por encima de los objetivos, cuando es verde pues estamos muy bien, y cuando ponemos el color ámbar es que, cuidado, ya hay que tener una cierta cautela porque determinados indicadores en esa monitorización se nos están viniendo abajo. Y si ya es rojo, es que intervenir de manera decidida y drástica. Por eso, digamos, es un modelo que se complementa muy bien al que va a desarrollar ahora posteriormente, ya más técnico, mucho más ligado a la intervención de nuestro colega anterior, Emilio Camacho, pero que necesitamos, por un lado, bien el tema de la innovación, pero al mismo tiempo también la monitorización y el control de los procesos en un sentido incluso más amplio que el propio regadío. Yo lo dejo por aquí para no abusar del tiempo. Me habían dado, creo que estoy dentro del tiempo, ¿no? Pues nada, sí. Encantado de haber departido estos minutos prácticamente con una exposición a uña de caballo, y aquí quedo disponible para ustedes. Muchas gracias. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Julián, por la aportación, sin ninguna duda. Se trata de medir para analizar y para tomar mejores decisiones, y estoy convencida que también en el tema territorial es esencial que apliquemos estas nuevas tecnologías. Pues, Eduardo, cuando quieras. Eduardo Blanco, técnico del Departamento de I+D+I de Extreme Industria de Software. ¿Hay una presentación? Bien, antes de nada agradecer a la organización de Expofare por invitarnos a participar en estas jornadas de hoy. Como bien ha dicho, pertenezco a la empresa Extreme Industria de Software. Somos una empresa dedicada al desarrollo de software. Trabajamos tanto para la administración pública como para el sector privado en grandes proyectos. Llevamos proyectos como el Sistema Económico Financiero o el Sistema Sanitario de la Junta de Extremadura, y hace 6-7 años decidimos implantar en la empresa y crear
el crear una sección dedicada al I+D+I, basado en los datos, en el Big Data. Nos centramos tanto en el sector agrícola como en el sector sanitario. Con respecto al sector agrícola, nosotros nos dimos cuenta efectivamente que era el momento de pasar a una agricultura digital, es decir, el siguiente paso de la agricultura de precisión, una agricultura basada en los datos, donde se busque la eficiencia en base a estos datos. Y después de varios proyectos nos dimos cuenta de que existe un problema. Como bien has dicho, la tecnología existe. El problema es el acceso a esa tecnología, que no todo el mundo tiene ese acceso. En este transcurso llegó la COVID, los famosos fondos de resiliencia y, como ha dicho Emilio, los PERTE. La filosofía del PERTE se buscaban proyectos que digitalizasen y que transformasen un sector. Nosotros entramos en ese camino y nos destinamos al PERTE del agua. Un PERTE que podemos decir que está mal dotado en cuanto a la agricultura se refiere. ¿Por qué? Porque en cuanto al consumo de agua, el 80% del consumo de agua en España pertenece a la agricultura y un 20% a la sociedad. Sin embargo, de los 3.000 millones de ese PERTE, 2.000 millones van destinados al ciclo urbano del agua, a la ciudad, y solo 1.000 millones a agricultura. Nosotros decidimos optar a estos 1.000 millones, a la parte de los 200 de la digitalización del ciclo del agua, y nos dimos cuenta que lo que había que realizar era un proyecto de infraestructura. ¿Qué infraestructura? Pues hacen falta 3 pilares básicos, las telecomunicaciones. Hablamos de digitalización, pero ¿cómo podemos digitalizar cuando tenemos explotaciones agrícolas que ni siquiera tienen cobertura móvil? También necesitamos una red de sensores. Queremos datos, pero estos datos, para obtenerlos, necesitamos crear un mallado de sensores que abarque la totalidad del campo, de forma que podamos tener datos con los que luego trabajar. Y, finalmente, una plataforma digital que tome datos tanto de estos sensores como de otras fuentes para poder hacerle llegar estas soluciones y estas mejoras al sector, tanto a comunidades de regantes como a los agricultores y las explotaciones agrícolas. Telecomunicaciones, optamos por el 5G. A alguien puede parecerle una locura que se implante 5G en el campo, pero a nosotros no. ¿Por qué? Por lo que viene. Ya estamos viendo fabricantes de maquinaria que empiezan a sacar tractores y maquinarias sin cabina, que van controladas desde un despacho, con tu aire acondicionado, con tu ordenador, y todo se controla telemáticamente. Para poder tener este control o la automatización de la maquinaria es necesario redes como el 5G, que permitan ese transporte de datos, esa banda ancha. Nosotros por eso hemos querido apostar, y más aún en zonas donde ni siquiera existe la tecnología, no vamos a llevar tecnologías obsoletas como el 3G o tecnologías que ya empiezan a quedarse atrás como el 4G. Nosotros apostamos por el 5G. En cuanto a los sensores, está claro que es una locura cubrir todo el campo de sensores. Nosotros nos centramos en la parte del regadío. El regadío porque es la parte más importante y sobre la que más se puede actuar en la agricultura. Para ello, de acuerdo con los institutos de investigación del sector agrícola, hemos decidido crear un mallado de sensores en el que se pondrá una estación sensórica por cada 10 hectáreas de cultivo y una estación meteorológica por cada 2.500, de manera que podamos tomar datos de todas estas tierras y extrapolarlos para poder actuar sobre cada una de las parcelas o de las explotaciones. Como decíamos, una plataforma. No solo hay que recoger datos de estos sensores, bien ha dicho, se pueden tomar datos de la EME, se pueden tomar datos de imágenes satelitales, de las empresas eléctricas, pero también necesitamos que todos estos datos le lleguen al agricultor, le lleguen a las comunidades de regantes y le lleguen a la sociedad. No es simplemente por el hecho de tener datos, hay que conseguir mejoras y hay que conseguir recomendaciones y hay que hacérselas llegar a los que las pueden aplicar. Todo esto se consigue gracias a una plataforma que integre eso, la recepción de los datos, su transformación y su puesta en manos de quienes deben usarlo. Dentro de este proyecto nos dimos cuenta que había varios problemas que debían abordarse desde el mundo científico o el mundo académico y para ello propusimos 3 proyectos de I+D. El primero es un organismo certificador de sensores. ¿Por qué? Ha habido una explosión en el mercado de la sensórica donde hay multitud de empresas dando soluciones, herramientas, sensores, pero no hay un control, no hay una certificación. Y ahora mismo en el mercado podemos encontrar un sensor de humedad con unas características idénticas a otro y, sin embargo, uno vale 1,50 € y otro vale 150 €. Esto no puede ser. No puede haber esas diferencias de precio con una misma calidad y con unas mismas especificaciones técnicas, por lo que se debe crear un organismo que certifique las cualidades físicas de estos sensores, que de verdad diga qué es bueno y qué es malo, para que así quienes deben usarlos y quienes deben comprarlos puedan acceder a sensores de calidad y no se sientan engañados cuando un sensor que debería durar 5 años a los 6 meses está oxidado y no sirve para nada. Minería de datos. Es verdad que se ha aplicado más minería de datos, más Big Data en otros sectores como el sanitario o en otros sectores como el económico. Sin embargo, en cuanto al campo, todavía, aunque empieza a haber herramientas,
deben mejorarse, deben conseguirse herramientas que de verdad le saquen jugos a estos datos. Estamos hablando de redes neuronales, de otros sistemas, pero está claro que cada sistema se adapta a un tipo de datos, a un tipo de explotación y no todos sirven para todo. Y por último, el que ha comentado el compañero que participa a través de la Universidad de Extremadura, el catedrático Julián Mora, un sistema de indicadores. ¿Por qué? Europa ya no pide que se gaste bien el dinero. Eso lo da por sentado, que no se va a trabajar mal con el dinero. Europa pide resultados. Europa pide que si decimos que vamos a afectar a la sociedad, demostremos que estamos afectando y de qué manera. Y como bien ha dicho, si no estamos consiguiéndolo o nos estamos quedando abajo en algunos índices, poder actuar desde el propio proyecto, desde las administraciones públicas, desde las empresas, para mejorarlos y para corregirlos. Beneficios clave. Está claro que la nueva PAC, con los nuevos ecoesquemas, empieza a darle una importancia bárbara a tomar medidas de eficiencia energética, de disminuir los gastos en recursos. ¿Y esto cómo se demuestra? Con datos. De nada vale que un agricultor compre un sistema que reduce el uso de agua si no consigue demostrar que lo está reduciendo, porque hay sistemas comprados que no están bien aplicados, que no están actuando todo lo que deberían. Esto hay que demostrarlo en la PAC. Se ponen en riesgo un 20% de las subvenciones si no empezamos a ser ecológicos, no, sostenibles. Se genera un polo tractor de empresas. Estamos llevando tecnología a zonas rurales, a zonas donde no existía, además tecnologías de última generación. Como decimos, hay empresas de maquinaria que no tienen dónde poner en explotación la nueva maquinaria, solo lo tienen en centros demostradores, en zonas muy concretas. Cuando tú llevas estas tecnologías a una zona, empiezan a sentarse otro tipo de empresas, empiezan a especializarse las existentes porque les estás llevando nuevas oportunidades. Y a lo que va el uso de los datos, a la utilización eficiente de los recursos. Los beneficios clave en las explotaciones agrícolas, hablemos del principal, del más importante, el ahorro de agua. Está demostrado que estudiando el campo y aplicando los consejos que bien has comentado que se ven tanto en las comunidades de regantes como a nivel de explotación, se pueden conseguir ahorros de agua. Un ahorro de agua automáticamente conlleva a un ahorro de energía. Y hay un dato que es bastante sorprendente. Los segundos consumidores de energía de España detrás de Renfe son las comunidades de regantes. Toda el agua que se ahorra es un ahorro de energía y en este momento es un ahorro de costes que puede significar la diferencia en que una explotación resulte rentable o esté en pérdida. Obtenemos también reducción de fertilizantes y fitosanitarios, no solo porque sabremos lo que hay que añadir, sino porque cuando se gasta de más de agua al final estamos lavando la tierra, estamos consiguiendo que mucho del fertilizante que hemos aplicado se diluya y vaya a las capas más bajas de la tierra donde ya no afecta sobre las plantas. El control de la contaminación, está claro que reduciendo la energía, reduciendo los fertilizantes o los fitosanitarios que están sobredosificados, estaríamos contribuyendo a una reducción de la contaminación. También del riesgo de plagas y algo muy importante, la trazabilidad. Ya estamos viendo cómo esto está empezando a ser definitorio en cuanto a qué productos se compran y no se compran. Tenemos que demostrar que nuestros productos son buenos con estos datos, porque lo son, pero hay que enseñárselo a todo el mundo y hay que demostrarlo desde el inicio, desde antes de la siembra, hasta que el producto está en el mercado entrando en una bolsa. Esto se consigue con digitalización. Luego existen, al final, esto redunda en que el agricultor no solo tiene ventajas de que gasta mano, está consiguiendo una ventaja económica. Está consiguiendo un colchón de ahorro donde está gastando menos en agua, en productos fitosanitarios, tiene acceso a la PAC, puede demostrar más calidad de sus productos con la trazabilidad. Esto al final son mejoras para la cuenta de resultados de las explotaciones agrícolas. En cuanto a los beneficios que se dan en la sociedad, en la tierra, bien ha dicho Julián, un 70% de la población rural se asienta en las zonas de regadío, es lo normal, son las zonas de potencia económica. Si nosotros estamos llevando cobertura 5G al regadío español, estamos llevando cobertura 5G a un 70% de la población rural. Poblaciones que hoy en día muchas veces tienen que subirse a lo alto del pueblo para poder llamar por teléfono. Esto es una cosa de vergüenza en la España del siglo XXI, pero sucede. Con este tipo de proyectos estaríamos llevando estas tecnologías. ¿Qué conseguiríamos? Aumentar los niveles de empleo. Podríamos tener empresas donde el uso de esta tecnología, la necesidad de comunicaciones, hace que no puedan establecerse en determinadas zonas. Con esto sí podrían establecerse. Sí se podría realizar teletrabajo o que los chavales puedan estudiar desde casa, cuando hay estudiantes que no pueden irse ni siquiera a los fines de semana de la universidad a su casa porque no tienen cobertura para estudiar, no tienen cobertura para subir sus tareas. Mejora de servicios públicos. Al final accederíamos a sistemas como la telemedicina. Cuando llegue el vehículo autónomo también tendríamos acceso a estos sistemas, porque bien se habla del vehículo autónomo, cuando los coches conducirán solos, conseguiremos lo de siempre, conducirán solos por las ciudades y por las autovías. En cuanto se salga en una carretera comarcal, se acabó la conducción autónoma. Y esto ahora mismo no es un problema porque no ha llegado, pero llegará y tenemos que estar preparados para ello.
Al final, la atracción de empresas, como he comentado antes, donde hay tecnología, vienen las nuevas empresas, porque empieza a haber nuevas oportunidades de negocio, nuevas oportunidades formativas y, como bien he dicho, la movilidad de los vehículos. Gracias al sistema de indicadores de resiliencia que ha comentado Julián, nos damos cuenta de que afectamos a 10 de los ODS de la Unión Europea, de la ONU. Esto es muy importante. Como he dicho, hay que demostrarle a Europa lo que estamos haciendo. No solo vale decir hemos hecho, hemos gastado, no. Hay que demostrarle para que se decida invertir de verdad, porque vea que cada euro que invierte en la agricultura tiene un resultado en toda la sociedad. En cuanto a la dimensión del proyecto, este proyecto empezó con Extremadura y Andalucía, son 1.400.000 hectáreas de regadío, 1.400.000 hectáreas de regadío, y ahora mismo, y por petición de varias comunidades, hemos ampliado a Aragón, Castilla-La Mancha y Cataluña. ¿Y quiénes somos los socios? Porque esto parece un proyecto que es ingobernable para una sola empresa. Voy a hablar de los primeros socios promotores, porque luego hay muchos más. Nosotros, como empresa, la empresa DreamEye, que es una empresa sevillana dedicada al Big Data, la empresa Orange, que sería la encargada de crear las infraestructuras de telecomunicaciones, y la Universidad de Extremadura. Como bien digo, hay muchísimas más empresas. Nosotros no somos nadie para decirle a cada agricultor qué tipo de cultivo debe aplicar. En todas las zonas hay especializaciones en distintos tipos de cultivo y nosotros queremos contar con las pymes de cada zona. Las pymes que ya están asesorando a los agricultores tienen que aprovechar esta infraestructura que nosotros queremos poner para seguir ayudando a esos agricultores de una manera más decidida. También contamos con centros de investigación, con la universidad, con el propio Estado, con las organizaciones agrarias, con las grandes empresas del sector. Al final, es lo que nosotros hemos comentado, es un PERTE. Nosotros queremos un proyecto que transforme y digitalice este sector. Y nada más. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Eduardo. Sin duda alguna, el futuro del sector y del mundo rural va por ahí. Es decir, siempre lo digo, la agricultura será digital o no será, o avanzamos todos en ese proceso de transformación digital y es muy importante que no se quede nadie atrás. Así que todas las aportaciones y los proyectos pues son más que bienvenidos, con dificultades que seguro habrá, de las que probablemente vamos a hablar después. Pues muchísimas gracias y le doy la palabra a Manuel Lobeto, coordinador agronómico de I+D de Agrotech de la Universidad de Sevilla. Cuando quiera, Buenas tardes y bueno, primero agradecer a la organización de ExpoFare 2022 y por supuesto a Rosa que nos modera en el día de hoy. Voy a dividir nuestra presentación, nuestra exposición en dos partes. Yo vengo del Departamento de Geografía de la Universidad de Sevilla y llevamos proyecto conjunto con la empresa Proxia del grupo Emergia Grupo, ¿no? En la parte en la que yo voy a exponer, os vamos a explicar cómo llegamos a la conclusión de desarrollar los proyectos, ¿no? Vimos cómo se estaban desarrollando los proyectos anteriormente, proyectos en el sector agro, en la parte tech, y vimos que era necesario pegarle un cambio. Cuando hablamos de innovación siempre nos centramos en la tecnología, en la sensórica. Claro, es muy importante, pero detrás de la innovación de la tecnología sensórica está el conocimiento, sobre todo están las personas y las organizaciones. Detectamos que la forma de relacionarse entre el sector agrario, las instituciones públicas en diferentes estamentos y las empresas, tanto pequeñas, medianas y multinacionales, era escasa. Vimos que había muy poca conexión, muy poca interconexión. Y sobre todo detectamos que en otros sectores, como antes han comentado el catedrático, la tecnología está, y veíamos que en otros sectores se había invertido ingentes cantidades de dinero en desarrollar plataformas que se podrían trasladar perfectamente al caso agro, al caso agroalimentario. Entonces, a partir de ahí empezamos desde el departamento, que creemos que una parte de la innovación empezó por esa primera idea, y dice, bueno, como departamento, como Universidad de Sevilla, vamos a ponernos en contacto con multinacionales. Uno de los requisitos que siempre buscamos también que fuesen multinacionales andaluzas, porque hay un buen potencial de multinacionales andaluzas en el sector TIC que puedan dar este servicio. Una vez que empezamos a hacer el típico checklist, ¿no?, de multinacionales andaluzas del sector TIC, bueno, pues detectamos dos o tres que nos interesaban y bueno, llegamos a la conclusión, a un acuerdo, ¿no?, con la empresa Proxia, ¿no?, del grupo Emergia Group. ¿Para qué? Para la monitorización de grandes extensiones de territorio. Cuando hablo de grandes extensiones,
A continuación, Manuel Jiménez presentará una demostración de los proyectos que ya llevamos, de uno de ellos, sobre todo el que está más cercano al sector agroalimentario, por la parte de regadío, por aquello del espíritu del sitio donde estamos, ¿no?, del día en el que estamos. Y lo que íbamos buscando es monitorizar, pero 40.000, 50.000, 60.000 hectáreas. Para ello hacía falta, por supuesto, observación de la tierra, sensores remotos, pero también queríamos combinarlo con sensórica próximas, de diversos tipos. La clásica sensórica que tienen las tablas de arroz, por ejemplo, ¿no?, para temperatura, salinidad, etcétera, sobre todo con la sequía, ¿no?, con los periodos de sequía en el que estamos, que nos exigían los agricultores. Pero también otro tipo de sensórica que vimos que se estaban desarrollando, se estaban implantando en otras partes del mundo, sobre todo en Estados Unidos y alguna parte de Europa. Son ya sensóricas alejadas quizás del mundo agrario, pero que detectan indicadores muy importantes como son las fenologías. ¿Por qué la fenología? El crecimiento fenológico tipo de diversos cultivos está seriamente afectado, está directamente afectado a las condiciones pluviométricas de un año hidrológico. Entonces, a raíz de ahí empezamos a detectar una serie de sensóricas como Fenocan, este tipo de cámaras que se usan sobre todo en el sector agroforestal. Aquí en España se están usando en el sector agroforestal, pero en el sector agrario no se está utilizando. Entonces, ¿cuál fue la innovación desde nuestro punto de vista? Por supuesto, la sensórica, las plataformas, todo esto que estamos hablando y que ellos han hablado con muchísimo conocimiento y muchísima profesionalidad anteriormente, existía. Entonces, desde nuestro punto de vista, una de las cosas que queremos trasladar es la innovación en la cabeza. La innovación, la idea de cómo crear a partir de una idea y los actores que están en un territorio, crear proyectos que transfieran desde la universidad al sector agrario para que se pueda desarrollar y que sea más competitivo a nivel mundial y que la cuenta de resultados al final, porque al fin y al cabo son empresas agrarias, pues sea más beneficiosa, ¿no? Entonces, nuestra idea de innovación empezó por eso. Primero, contactar con multinacionales con ya un potencial que tienen ya plataformas desarrolladas para las cuales no había que pedir, no había que solicitar financiación, sino ya había una gran parte del desarrollo, ya estaba hecho, ya estaba demostrado que funcionaban, y lo que hicimos fue crear grupos operativos para desarrollar esas plataformas hacia el sector agroalimentario. En este caso, con grupos operativos y con proyectos también del Plan de Resiliencia, como el proyecto Agraria, que ganamos recientemente, hace unos 8 meses, lo que fuimos es orientando toda la monitorización, adaptándola, sobre todo con el tema de sequía, al sector del Bajo Guadalquivir, sobre todo a todo aquello que organiza la Federación de Arroceros. A día de hoy, el proyecto que puede ser más interesante, relacionado con el día en el que estamos y el escenario en el que estamos, es el Grupo Operativo SAMA, Servicio Andaluz de Monitorización del Agua. ¿Qué realiza este servicio? Pues monitoriza mediante observación remota, próxima e inteligencia artificial ingentes cantidades de datos, y también fuentes públicas, ingentes cantidades de datos, para que tengan los agricultores y también las federaciones. Cuando hablo de la Federación de Arroceros tiene en torno a 40.000 hectáreas de arroz. Ahora mismo no están sembradas todas por los problemas que sabéis de sequía, se han sembrado un 30%, pero el histórico está aproximadamente está ahí. Estamos hablando cuando una federación tiene esa información previa de estimación de cosecha, de concentración salina. A la hora de concentración salina, por ejemplo, es muy importante. Eso es algo que aprendimos en la propia marcha del proyecto. Porque los agricultores nos decían, no, si nosotros sabemos cuál es la concentración salina en la boca de entrada del río Guadalquivir, que es donde gastamos el agua, sabemos cómo podemos manejar luego nuestro cultivo de diferentes formas. Entonces, empezamos a recabar esa información, esas necesidades de los agricultores, y las volcamos en esta plataforma ya desarrollada. A continuación, ahora presentará a Rosa, le queremos demostrar, mientras Manuel Jiménez explica lo que es la plataforma, el caso de uso concreto, porque siempre queremos que es interesante, y sobre todo el público cuando yo también soy público, entiendo mejor, ¿no?, comprendo mejor cuáles son las ideas cuando son plasmadas y cuando se ven, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, el concepto principal que queríamos exponer, ¿no?, que además veníamos hablándolo desde hace ya unas semanas, ¿no?, ¿qué podemos trasladar al público allí? Que creo que es interesante y que nos diferenciamos respecto a otras formas de trabajar. Pues la relación entre la universidad y las multinacionales, ¿no?, las multinacionales del sector del TEC. Ahora mismo, si te lo comentará o pueda comentar Manuel, la forma de trabajar que tenemos son dos departamentos de I+D
que realmente muchas veces no se confunden quién es empleado de la universidad, quién es empleado de la multinacional. Esa forma de trabajar tiene detrás un trabajo de formación, de divulgación, de también saber cómo llevarse, ¿no? Cada uno tiene su objetivo, ¿no? Pero es una forma de trabajar que hace que fluya muchísimo mejor toda esta cantidad de financiación que va a llegar para que se traslade al sector. En fin, bueno, no sé si me he extendido demasiado, quizá... Nada, perfecto, Manuel, muchísimas gracias. Bien. Eso es. Y muchas gracias. Y no, sin duda, la alianza y esa colaboración público-privada y los ecosistemas, al final, en los que estamos todos, las universidades, los centros de investigación, las empresas, el sector, las multinacionales, las empresas tecnológicas, todos al final tenemos que reinventarnos y trabajar juntos, porque es un camino que debemos recorrer juntos. Así que, Manuel, cuando quieras, nos cuentas. Hola, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes. Lo primero, muchísimas gracias por invitarnos a participar en este foro de debate. Bueno, yo soy Manuel Jiménez, soy el director de innovación de Emergia Grupo. Emergia Grupo es una empresa andaluza que somos multinacional, aproximadamente unos 20 años, y facturamos ya unos 30 millones de euros, o sea, somos una empresa grandecita. Y yo venía aquí a contaros un par de cosas, sobre todo. Primero, cómo una empresa de nuestras características ha llegado a hacer este tipo de proyectos agro, cuando realmente no es nuestro mercado. Y también os quería contar por qué hemos llegado aquí. Lo primero que tengo que decir es que la colaboración, si quieres hacer innovación, tienes dos opciones. Hay una frase que me gusta mucho que dice que puedes intentar crear el mejor departamento de I+D del mundo o intentar que el mundo sea tu departamento de I+D. En este sentido, para hacer innovación, os recomiendo que cogáis la segunda opción. Es decir, innovación abierta y colaboración con todo el ecosistema, tanto con centros tecnológicos como con universidades, con grupos de investigación, a los cuales las empresas se tienen que acercar. Yo estoy en los dos mundos, porque yo pertenezco a un grupo de investigación de la Universidad de Sevilla, aunque también tengo mi rol de director de innovación, y siempre desde las empresas nos estamos quejando de que quizás la universidad no aterriza en la realidad empresarial, pero nosotros también tenemos mucha parte de no acercarnos tampoco a la universidad. ¿Por qué estamos en este proyecto? Pues estamos en este proyecto porque hace 6 años empezamos a trabajar en una cosa que en ese momento no teníamos mucha idea, que era el IoT. Creíamos que era una tecnología en la cual pues la empresa debería de estar, y nos asociamos, de nuevo, innovación abierta, con una pequeña startup sevillana especializada en tecnología Fireware, bueno, que es la tecnología que está detrás de la plataforma que ahora os voy a enseñar. A partir de ahí, a través de una compra pública precomercial de innovación con las ciudades de Copenhague, Helsinki y Amberes, empezamos a diseñar la plataforma orientada a Smart City. De hecho, la seguimos trabajando y seguimos comercializándola en ese sector. Pero este tipo de plataformas, al final lo que hace es que miden dispositivos, se conectan a ellos y explotan la información, tanto desde un punto de vista operativo como desde un punto de vista estratégico. Pues claro, tiene múltiples usos. Lo hemos usado dentro de entornos de I+D en puertos, lo hemos utilizado en salud y lo estamos utilizando en agro. Entonces, al final es una transferencia de una tecnología hacia este sector, que sin la colaboración en este caso con la Universidad de Sevilla, con el grupo de investigación de Manolo Lobeto, pues no hubiese sido posible. Es un sector en el cual nosotros no conocemos y que al final esta colaboración nos ha permitido adaptar la plataforma a las necesidades concretas de estos proyectos que os está comentando Manolo. Yo no sé si había una presentación que iban a poner con un pequeño vídeo para que vieseis un poco la plataforma mientras os voy explicando, pero al final lo que estamos haciendo es digitalizar un sector tan poco digitalizado, o intentar digitalizarlo como el mundo agro. Yo estoy de acuerdo con mis compañeros que uno de los principales problemas ahora mismo es la infraestructura y la conectividad. Es decir, existen muchísimos tipos de conectividad IoT, no solo 5G, sino también otros tipos, como Sigfox, LoRa y tal. Y no es una cosa que ahora mismo esté estandarizado ni esté resuelto. Hasta que no se resuelva ese problema va a ser muy difícil avanzar.
Pero bueno, en pequeños proyectos y en pequeños pilotos pues lo estamos intentando. En este vídeo lo que vamos a enseñaros es el proyecto SAMA, el Servicio Andaluz de Monitorización del Arroz, como ha dicho mi compañero, que al final no es más que, tiene una plataforma IoT, es decir, un sistema que se conecta a distintos tipos de sensores. Llámase sensores. Bueno, aquí estamos enseñando uno de los dashboards, ¿vale?, donde medimos lo que está ocurriendo en el campo. Llámase sensores desde un punto de vista muy amplio, dispositivos, es decir, con esta plataforma las podemos conectar a cualquier tipo de dispositivo que se ponga en campo, a drones, a datos de satélite, porque lo que ya ofrecen los satélites no son imágenes, son datos que se pueden tratar como si fuesen incluso dispositivos en campo, o a fuentes de datos externas, es decir, fuentes de datos abiertas que podamos conseguir de otros organismos. Digamos, con ese pool de datos, la plataforma lo que hace es que los explota desde un punto de vista, como he dicho, operativo, como este dashboard, donde podemos ir gestionando el día a día de nuestra explotación, o desde un punto de vista estratégico. Incluso pues podemos colocar botones donde, bueno, podemos operar con los distintos actuadores o dispositivos. Al final la idea, bueno, y esto termina con otro módulo que tiene la plataforma de inteligencia artificial, machine learning, donde también podemos crear reglas inteligentes y hacer análisis predictivo. Al final, la idea que yo quiero transmitir con esto es que una tecnología que en un principio está enfocada hacia otro sector, gracias a la colaboración público-privada y gracias a los fondos de I+D, una empresa que ni siquiera está en el sector agro, ha llegado a conseguir este tipo de pilotos que están bastante en el límite del estado del arte actual de la tecnología. Y eso no se podía haber conseguido sin tener una mente abierta y una mente de colaboración. De hecho, ahora mismo en nuestra plataforma nosotros estamos buscando resellers y empresas de tecnología agro que estén dispuestas a comercializar nuestra plataforma, porque al final este es un sector que nos da mucho juego en I+D, pero que al final no es nuestro negocio. Con lo cual, lo que nosotros queremos es abrir canal por ahí, pero no ser nosotros los que lo comercializamos, este piloto o este producto al final, sino que sean otras empresas del sector los que lo hagan, ¿vale? Y bueno, y en definitiva, pues ya por ir terminando, comentaros que pues, estamos a vuestra disposición por si queréis conocer más sobre el proyecto. El proyecto terminará a mitad del año que viene. Queremos que termine el proyecto con un TRL muy alto, es decir, queremos que los usuarios finales de la Asociación de Arroceros utilicen la plataforma para que nos la valide, y a partir de ahí pues seguir evolucionándolo y ofrecerlo a los organismos pertinentes pues, para que puedan hacer uso de ello. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Sí, eso, yo se lo presto después a Manolo cuando... ¿Sí? Pues muchísimas gracias, Manuel, y muchísimas gracias a los 4 participantes, porque yo creo que se ha puesto de manifiesto, primero, la necesidad que tiene el sector de esta transformación digital, es decir, la necesidad está ahí, la oferta tecnológica está, el conocimiento en las universidades está, las ganas de colaborar y el compromiso también con el sector. Yo creo que el reto que tenemos todos es que esto deje de convertirse en proyectos pilotos, que deje de convertirse en proyectos que al final bueno, pues tendrán la incidencia que tengan, y el reto que tenemos es cómo hacemos para que todo el sector, para que todo el territorio rural al final, bueno, pues se suba a este tren de la transformación digital, porque estoy convencida que nos jugamos allí mucho, nos jugamos en lo económico, en lo ambiental, en lo social y sin duda alguna también en lo territorial. Habéis hablado de algunos obstáculos, ha salido la conectividad, sin duda alguna la conectividad es un problema que tenemos, pero hay ya algunas fórmulas que están avanzando para dar soluciones, y yo creo que, pero quizá hay otros elementos en los que haya que trabajar de forma más intensa y a lo mejor los resultados no sean tan a corto plazo. Y me refiero a las personas. Es decir,
¿Cómo hacemos para cambiar esas actitudes, para que todo el sector, para que todo el mundo rural entienda que este es el futuro y no hay otro? Es decir, que la transformación digital es la vía por la que el mundo rural, por la que la agricultura va a tener futuro. Aquí se trata de cambiar actitudes, se trata de contar con jóvenes, se trata de tener capacidad y competencias mínimas digitales para que esto no suponga un muro insalvable. No sé cómo lo veis, qué obstáculos veis, y no tanto el obstáculo, sino cómo podemos hacer para saltar esas dificultades que hoy en día impiden que la digitalización esté de lleno implantada en un sector tan estratégico como es el agroalimentario. Pues, Bueno, me tomo el permiso porque me estaba viendo a la cabeza de un ejemplo que además fue de la semana anterior. Por ejemplo, la plataforma que habéis visto, ¿no? Como cualquier otra plataforma, hay que logarse, ¿no? Bueno, para logarse hay que relacionar un usuario con una realidad geográfica. Esa realidad geográfica es el SISPA perteneciente a ese agricultor. Bueno, pues recientemente, dentro de los proyectos que estamos, no la Asociación de Arceros, sino otra asociación, detectaban que los agricultores, una provincia con una media de edad muy alta, con un desconocimiento de la tecnología también alto, decían que no, cómo iban a darnos sus parcelas SISPA y asociarlas a un ID, no queremos ni su nombre. Total, que decimos, vale, lógico, ¿por qué? El ser humano lo que desconoce lo teme. Y la excusa que nos ponían es que, claro, como usamos imágenes de satélite, Sentinel, y ellos están siendo monitorizados por las imágenes de satélite de Sentinel para la PAC, pues como le llaman, claro, es como meter al lobo con la oveja. Digo, lógico, no conocen lo que hacemos. Entonces, ¿cuál es la metodología que estamos utilizando? Divulgación. Está con ellos casi quincenalmente mostrándoles la plataforma, mostrándoles que si se logan van a tener una estimación de cosecha hasta 3 meses antes y van a poder vender sus cereales, en este caso son agricultores de cereales, a futuros a mejor precio. Y van a poder prever muchos otros parámetros que les van a ser beneficiosos. De esta forma, y sobre todo una de las claves que hicimos también, una parte de la estrategia, y ya con esto termino, es irnos a actores claves del territorio, pero también con cierta cercanía o con cierto interés por esta tecnología. Entonces, convenciendo a esos actores clave, que son actores tractores, son agricultores, ni con más ni con menos hectáreas, sino personas que tienen una personalidad y que mueven el territorio, convenciendo y mostrándoles este conocimiento a estos señores y a esta señora, está haciendo el camino para que todo el territorio se convenza. Era el ejemplo que quería comentarte. Un ejemplo clave, es decir, cambiar actitudes, del miedo a compartir datos a descubrir el valor que tiene compartir esos datos, valor compartido entre todos. Sí. Yo tengo una visión, muy crítica. O sea, yo soy un tecnólogo convencido. Yo creo que la tecnología es la gran palanca de apoyo para el desarrollo humano en general. Pero también es verdad que creo que la tecnología también se tiene que hacer más humana para que las personas la puedan utilizar. Estoy de acuerdo en la divulgación, estoy de acuerdo en la concienciación de las personas, pero a las personas hay que ofrecerle cosas que de verdad puedan usar. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Para mí era inviable que mi padre viese un vídeo de YouTube o utilizase una red social. Entre otras cosas porque se tenía que enfrentar a encender un ordenador y al Windows. Cuando yo le ofrecí un teléfono móvil, mi padre ahora utiliza todas las app y toda la tecnología que para mí antes era inviable y para él también. Pues esto quiere decir que en un sector tan físico y tan poco digitalizado como realmente el agro, tú tienes que ofrecer soluciones sencillas. Y soluciones sencillas pasa porque los tecnólogos pensemos y nos pongamos en la cabeza del usuario final. Y le ofrezcamos cosas que realmente dejen de ser pilotos. ¿Qué obstáculos hay para que deje de ser piloto? Bajo mi punto de vista, la conectividad. Es decir, ahora mismo no existe una conectividad que realmente solucione la necesidad que tiene la digitalización del mundo agro. Y la digitalización del mundo agro pasa por la instalación de sensórica. Hasta que eso no se resuelva, va a ser muy difícil pasar del piloto. Va a ser muy difícil. Es como si no tuviésemos conectividad en las ciudades y solamente hubiese pues ciertos puntos donde hay que ir para que se conectase tu teléfono móvil.
pues seguramente el 90% de las personas no utilizarán el teléfono móvil. Es así de sencillo. Sí, sí, no es clave esencial la conectividad. Se han dado pasos, pero queda todavía mucho camino por recorrer, sin duda. Eduardo o Julián. Para mí hay 3 claves. Una de ellas es que no hay que engañar. Como bien he dicho, el tema de la sensórica, cuando un agricultor, un empresario con una explotación agrícola decide arriesgarse porque está invirtiendo su dinero y entra en el mundo de la digitalización, si tú le engañas, no vuelve a entrar. Y además es un sector que es mucho del boca a boca. Cuando hable con sus compañeros no va a hablar bien de esto, va a hablar mal. Y ya va a ser, mira, a él le engañaron, nos vamos a meter para que nos engañen otra vez. Eso es algo que hay que corregir, hay que decir las verdades y hay que dar una cierta certificación o una homologación que desde las entidades y asociaciones agrarias se ayude a los agricultores a elegir bien. Otra de ellas son las ayudas. Estamos hablando que hay muchas zonas abandonadas. Como bien he dicho, hay poblaciones que tienen que subirse a lo alto del monte o a lo alto de la población para hablar por teléfono. Están abandonadas y estas zonas igual necesitan más ayudas que otras. Y lo que no puede verse la cantidad de dinero que va para ciudades y para otros sectores productivos y la agricultura que se tiene como un juguete que sigue andando y en el que no se invierte de manera decidida. Y por último hay que divulgar. Hay que enseñarle a los jóvenes, tiene que haber este cambio generacional. Venimos de un sector que es un sector esclavo. O sea, venimos de un sector en el que tienes que estar todo el día trabajando. Voy a poner un caso personal de un amigo directo. Su familia tiene explotaciones de arroz y dice, mi padre cuando tiene el arroz sembrado no duerme, se sueña con que se le rompe un balate, con que los cangrejos le han abierto un agujero, dice, y se va a las 4 de la mañana porque no duerme a ver si están las cosas bien. Hoy en día, con unos sensores de altura del agua, su padre podría entrar en un ordenador y decir, está todo bien, me vuelvo a la cama. Y no tendría que ser tan esclavo. Igual podrían también los jóvenes compatibilizar el trabajo. Hoy en día ya es verdad, tenemos tractores guiados por láser, de momento tú tienes que ir en la cabina del tractor, tienes que ir vigilando que todo salga bien. Cuando llegue el momento en el que ya no haga falta que estés ahí, igual puedes compatibilizarlo con otros trabajos. Y muchos jóvenes que a lo mejor han estudiado o tienen otro tipo de trabajo dicen, me veo capacitado para llevar también la explotación o ayudar a mi padre o ir entrando poco a poco. Pero sin esta divulgación y sin enseñarles que es posible, no lo van a hacer. Porque, como digo, vienen de una tradición de ver a sus padres o a sus madres, a su familia, sudar y apenas verles por casa. Sí, así es. Yo creo que una de las ventajas claras de la digitalización es cómo mejora la calidad de vida del agricultor y del ganadero, en el que hay también unos avances importantísimos en ese sector. Pues, Julián. Bueno, yo coincido fundamentalmente con lo que han dicho quienes me han antecedido en el uso de la palabra. Y es verdad que una de las cuestiones también es que las tecnologías han dejado de lado durante mucho tiempo al ámbito rural, porque como siempre se ha buscado el retorno rápido y estaba en el ámbito urbano, ahora de lo que se trata, al menos con este proyecto que apenas hemos tenido mucho tiempo de exponer, es que las antenas estés mirando al campo. Eso es de lo que se trata, es decir, que busquemos la lucha contra los desequilibrios territoriales y si llegamos a esas zonas de regadío también estamos irradiando a los entornos próximos, con lo cual con esta tecnología del 5G vamos a hacer un salto cualitativo importantísimo para que realmente el ámbito rural, especialmente las áreas de regadío, pero que el ámbito rural sea un lugar atractivo y un lugar para fijar población, porque es el verdadero problema en estos casos. Que nos encontramos con un territorio inmenso como el que tiene España, de 500.000 de kilómetros cuadrados y que prácticamente toda la población, en torno al 85%, está en el 20% del territorio. Es como si tuviésemos, en este caso, no sé, como si tuviésemos, ahora que ponéis negocios, un restaurante y solo ocupamos la barra y una mesa en el centro. Es decir, la barra sería todo el litoral donde se concentra la población y una mesa en el centro que es Madrid. El resto es un enorme vacío, pero que tiene un enorme potencial para productividad, para fijar población. De eso se trataría. Sí, sí, el reto es enorme para toda esa parte de España que ahora mismo está en una situación más complicada. Sí. 30 segundos. Me gustaría poner un ejemplo absurdo, pero muchas veces este tipo de reducir las cosas al absurdo te hace ver la realidad. ¿Os imagináis un polo industrial sin conectividad a Internet? ¿Os imagináis una industria realmente que no tenga wifi? Pues eso le pasa a la industria de agro. O sea, están trabajando sin conectividad. Llevaros eso a cualquier tipo de industria, a cualquiera. Ahora mismo sería impensable.
sin conectividad no podemos hablar de nada, de todo lo que hemos estado comentando aquí, ni de digitalización. Efectivamente, el requisito indispensable para que eso pueda funcionar. No sé si hay alguna pregunta entre las personas que estáis aquí en el público, alguna. O Emilio, también, sí. Sobre alguna de las tecnologías que se han presentado, alguno de los proyectos. ¿Nada? ¿Dificultades? ¿Nada? Bueno, pues es que han sido muy buenos ponentes, ¿eh? Sí. Ha quedado todo muy claro. Bueno, pues ya como estábamos de tiempo regular, yo solo me queda agradeceros la participación, sobre todo el compromiso con un sector y con un territorio que tanto necesita de innovación y tanto necesita de transformación digital. Ojalá pronto podamos ver que esos proyectos dejan de ser pilotos y son proyectos que permiten a este sector y a estos territorios avanzar a un ritmo mucho más alto y mejor del que lo han hecho en estos últimos años. Y ahí, además de conectividad, yo señalar también la importancia que tiene el volver a ser atractivos para los jóvenes. Es decir, esta forma de vida que comentabas, yo creo que la digitalización la puede cambiar mucho y todo esto puede que la gente joven vuelva su mirada a un sector que tanto tiene que aportar y que tan estratégico es para nuestra sociedad. Trabajar juntos, la alianza entre las universidades y el sector, las empresas y los agricultores, los ganaderos. Y bueno, ya está. Muchísimas gracias por todo y acabo reiterando el compromiso, en este caso, bueno, pues de la Universidad de Córdoba y de la Escuela de Ingenieros Agrónomos, para seguir trabajando por el sector y sobre todo con el sector, como hemos hecho siempre. Nuestra intención es ser útiles y avanzar con ello en un camino que no tiene ya vuelta y que es el de la digitalización. Así que muchas gracias a todos y nos seguimos viendo. Gracias.